cristianos. ¿Cuáles son las cosas que engrandecen? Porque el creyente puede ser engrandecido, el hombre puede ser engrandecido, pero ¿qué cosas engrandecen? Es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las cosas que engrandecen? Comencemos a ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Ahí este texto. Segundo libro de Samuel. Vamos a ver. Capítulo 22. Y el versículo que vamos a leer, veamos, es el 36. Segundo libro de Samuel, 22, verso 36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué es benignidad? La palabra benignidad se deriva de nobleza. La palabra benignidad es benevolencia. La palabra benignidad es generosidad, es dulzura, es bondad. Vamos a ver algo aquí, detengámonos un momento. Allá vimos que el Señor Dios exaltó a su Hijo, lo levantó, fue engrandecido. Pero si Dios engrandeció, exaltó a su Hijo, Dios también desea el engrandecimiento de nosotros, seres humanos. Pero ahora, ¿qué cosas engrandecen? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Nosotros ahora, esta familia, Dios lo ha engrandecido. ¿Cómo lo engrandeció? Vamos a ver. Primero, por la salvación del alma. La benignidad de Dios dice que ha engrandecido. Yo me recuerdo. Algunos conocieron a don Pedro Ríos. Yo sé que hay hermanos aquí, hermanas por este lado, que conocieron a Pedro Ríos Herrera. Él perseveró muchos años en la zona 1 de Quetzaltenango. Era primo hermano de Efraín Ríos Montt. Cuando Efraín Ríos Montt quedó de presidente, me recuerdo que un día me daba su picotito, un beige, tenía su picot beige, una subtroquita, y me dijo: Ríos no es mi primo, y me dijo, me llamó y me dijo, si no quieres un hueso, no, me dijo, yo mejor hueso tengo, yo tengo un hueso mejor, sirvo a mi Señor. Pero quiero explicar algo. Él siempre explicaba que cuando el Señor alcanzó en su misericordia, porque él era originario de Huehuetenango, le decían el huehueteco, le decían. Dice que la gente sacudía su trigo y la paja que quedaba. Dice que amontonaban todos aquellos manojos, esa paja que no tenía trigo. Dice que se cubrían como colchonetas ahí, y eso calentaba y se quedaban un montón de borrachos tirados con unos capuchos todos viejos que los recogían ahí. Pero un día contaba él y explicaba que entró a una iglesia que se llama Betel de Quetzaltenango. Dice que trastabillando se entró porque estaba oyendo que había un poderoso Salvador. Dice que entró. Dice que le dijo al compañero: ¿viste? Yo sí. Dice que Pedro entró y las mujeres se taparon las cosas porque mal olor tenía don Pedro. Dice que entró con un papucho viejo que por ahí lo recogió con las bolsas por fuera y se fue y se arrodilló. Dice que la gente se quedó. No le confiamos. La gente que lo conocía, dice que decía: a ese borracho no le confiamos 24 horas de sobriedad, ese a pronto va a estar otra vez tirado. Pero la benignidad de Dios lo levantó.
Tenía su casa ahí donde se llama el Calvario, cerca de la sala, y la vendió y compró su casa de unos árabes. Y las luces que tenía, cuando yo lo fui a ver, él siempre oraba mucho al Señor, se colocaba y oraba al Señor. Oraba al Señor. Dios lo levantó, lo engrandeció. Pero ¿cuál fue lo que engrandeció? Dice la palabra: tu benignidad, tu dulzura, tu bondad, tu gracia, tu misericordia me ha enaltecido, porque lo levantó de la miseria, como dice la palabra. Él levanta el polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, aquel que está con su palo recogiendo restos de comida. De esa miseria lo levanta Dios y lo coloca en altura. ¡Qué maravilloso! Lo exalta, lo engrandece. Vamos a ver qué cosas engrandecen a un cristiano, a un hombre. ¿Qué es lo que engrandece? Dice que la benignidad me ha engrandecido, mi hermano. La benignidad ha engrandecido esta familia. No sé cómo eran antes ellos, yo no sé. Tal vez pocos años tienen de estar en el Señor, pero la benignidad lo ha levantado. Tal vez no han estado en un caso como le contaba don Pedro, hasta allá tirado, pero moralmente, espiritualmente estaban hasta abajo, oiga. Pero la benignidad de Dios, cuando aceptaron a Cristo, aceptaron a Jesús por la fe en sus corazones, fueron levantados, los exaltó Dios. La benignidad de los que engrandeció. ¡Qué maravilloso! Engrandecido. Decía la otra vez que nosotros ni vestirse todavía no podíamos, ni comer, ni poder comer. Y su hermana, le voy a enseñar a comer, me dijo la hermana. Yo estudio porque son dueños de grandes restaurantes, y me dijeron: todos tenemos pláticas, instrucciones, y le voy a enseñar a comer, porque el creyente, me dijo, el creyente tiene que ser hasta comer. Para comer, me dijo, siéntese usted y no ponga su fresco aquí al lado izquierdo y derecho, porque su plato adelante y su refresco adelante el plato, porque eso lo está platicando y comiendo así, de repente no se da cuenta, con la mano botó su fresco por este lado, en cambio adelante no. Y demás. La benignidad nos ha engrandecido. Dios ha engrandecido esta familia, lo ha engrandecido. No que ellos se engrandecen, es otra cosa, sino que la benignidad los ha engrandecido, los ha puesto en alto esta familia. ¡Qué maravilloso! Ha sido la benignidad de Dios para esa historia de cómo lo levantó de esa miseria del pecado. ¿No ve usted cómo levantó a José? Dice que José lo calumniaron, lo metieron en la cárcel. Está en la cárcel. Cualquiera lo puede vituperar, escupir, menospreciarlo, hermano. Pero Dios usó misericordia. La benignidad de Dios exaltó a José de la cárcel, lo sacó para ser segundo en el mando hasta allá con Faraón, ese gran hombre Faraón. Y dijo Faraón: solo soy yo el más grande del reino, pero el segundo está entre José. Lo exaltó. La benignidad nos ha exaltado. Qué maravilloso. Por eso esta familia no pasó por alto, no. Dijeron ellos: ¿qué hacemos? Somos salvos, ya tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Rey, porque el Señor nos ha enaltecido, nos ha puesto en alto. La benignidad de Dios nos ha colocado hasta acá. No ve que la pobre Anita, pues dice que Ana no tenía hijos, la pobre mujer, orando y humillada estaba por la otra. Y aquella mujer oraba en el templo, pero Dios la levantó. Ya no tuvo 7. Qué maravilloso. Levantó Dios. Pero es la benignidad, es la benevolencia, la generosidad
la dulzura, la bondad de Dios. Por eso nadie se jacta en su presencia, ¿no? Hay esas que yo sí tengo dinero, yo soy intelectual, yo soy sabio. No entra eso, no entra eso. Es la benevolencia, la bondad de Dios es que nos ha enaltecido, nos ha puesto en alto, para que nadie se exalte, para que nadie diga, yo sí. No, esa es la benignidad de Dios, es la misericordia, la compasión que nos levantó y nos colocó arriba, para que nadie se jacte en su presencia. Es la bondad de Dios. Proverbios capítulo 4, ahí está el texto. Gracias a Dios, hermanos, porque nuestro Señor es nuestro ejemplo. Fue puesto en alto, fue colocado hasta arriba, fue prosperado nuestro Señor. Pero también Dios quiere prosperidad y quiere engrandecimiento para nosotros, sus hijos. Oiga, y la benignidad nos ha engrandecido. Proverbios capítulo 4, ya vamos a ver la palabra. Proverbios capítulo 4, y el versículo que vamos a leer es el versículo 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Qué maravilloso. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela primero a la sabiduría, y ella te engrandecerá, pero cuando tú la hayas abrazado. Qué maravilloso. ¿Qué es sabiduría? Dice que Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Cristo, hermano. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios, el Señor. Sabiduría. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela. Engrandécela. Hay que colocarlo en todo al Señor en primer lugar. Por eso estoy viendo el mensaje primero, usted o yo, de esto. Ahí, hermano. Engrandécela, engrandécela. Engrandécela, por favor. La sabiduría, engrandécela. Y ella te engrandecerá cuando tú la hayas abrazado. Dice que Salomón, no hay hombre que le diga a Salomón, no hay rey. Hay reyes, el rey Carlos, el rey que la reina, pero no hay reyes, no, como el rey Salomón. Dice que Salomón se fue de rodillas y le pidió al Señor, le pidió al Todopoderoso, Señor, dame sabiduría, conocimiento, y él no le pidió dinero, plata, no. Dice que le pidió a Dios, Salomón le pidió a Dios sabiduría, inteligencia, ciencia para poder gobernar, para saber descifrar entre lo bueno y lo malo, para ser un hombre sabio. Dice que Dios lo dotó de sabiduría a Salomón y se divulgó su fama. Imagine usted que llegó la sabiduría de Salomón hasta las partes más recónditas del África. Israel no pertenece al África. Poco, ya colinda pues parte cerca de Egipto, pero Egipto sí pertenece al África. Pero de ahí, fíjense, hermanos, hay como 300 kilómetros. Digamos nosotros, y pasamos en un desvío, decía 300 kilómetros para Egipto. Bueno, saber, solo llegamos nosotros a Palestina, pero 300 kilómetros para Egipto. Lo que quiero explicar es que la reina está allá, oiga, escuchó. Dice que hay un hombre en Jerusalén que es sabio, pero dice que su palacio, sus sirvientes, yo me voy, la curiosidad, vámonos. Preparó su séquito y se fue, vámonos.
se fueron. ¿Cuánto tiempo hicieron? Cuando llegaron a ver la entrada, las gradas que tenía el palacio, dice que los habían puesto 6 leones, un león en cada grada, león, otro león, 6 leones aquí, 6 leones. La entrada, cuando entró, vio el palacio, los sirvientes, no manchados de salsa, no con cabellos largos, sirvientes preparados, la reina se quedó atónita. Y cuando se sentó y comieron y vio la sabiduría, dijo la mujer: es cierto, ni la mitad me habían contado. Adquiere sabiduría. Sobre ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá cuando tú lo hayas abrazado. Dice que le mandaban por barcos pavos reales, monos, oro, plata, cedros. Cada rey levantaba. En el tiempo de Salomón la plata era como cualquier cosa. Ahí solo oro y piedras preciosas. ¡Qué sabiduría de Salomón! Todos querían ver la cara de Salomón. Todos anhelaban ver el rostro de Salomón. ¿Por qué? Dios lo engrandeció, porque él engrandeció la sabiduría. ¡Qué bueno que está el honor del Señor! En el primer lugar a Cristo. Y cuando tú la hayas abrazado, ella te engrandecerá. ¡Qué maravillosa! Ella te pondrá en alto la sabiduría. Había un rey, se fue contra un pueblo, una nación. Vieron hombres fuertes, esos fuertes nos van a librar, dijeron ellos. Pero había un pobrecito, pero sabio. Este pobre ni fuerzas tiene. No lo tomaron en cuenta. Por allá, quédate, no tienes fuerza físicamente por allá, pero sabiduría tenía. Confiaron en los hombres fuertes. Dicen que ellos no pudieron. El sabio ganó la batalla con su sabiduría. Engrandece la tierra, engrandece. ¿No ve que Salomón era grande? Salomón dice que todo el mundo. Por eso en el idioma hebreo, porque los nombres que colocaban los hombres en el pasado se llaman nombres significativos, se llaman nombres significativos, que el nombre significaba algo. Por ejemplo, Salomón significa paz. Le pusieron Salomón porque en el tiempo de Salomón hubo paz, tranquilidad, mi hermano, paz, paz. Nosotros colocamos nombre a nuestros hijitos, que dice que el mejor jugador del mundo se llama, así le voy a poner a mi hijo. Dice que la mejor cantante se llama, así le pongo a mi niñita. Nosotros, ¿qué significa el nombre? ¿Qué significan los nombres? Dice que a Isaac, no ve que le pusieron Isaac, le pusieron, porque la Sara se dio, significa risa, mi hermano, risa. Yo estaba leyendo que dice que cuando Siquem, hermano, cayó, se metió, abusó con la Dina. Se molestaron los hermanos de Dina y bueno, pero Siquem era gentiles, era una nación que Dina se casara, se juntara con Siquem, pero estaba leyendo la palabra que dice que Dina significa justicia. ¿Qué concuerda la justicia con la injusticia? Siquem no va. Nombres significativos. Muy bien. Dice que todo el mundo anhelaba ver a Salomón porque Dios colocó, engrandeció. Oiga, a este hombre lo puso en alto por la sabiduría. Engrandécela. Ya te engrandecerá. Ellos han engrandecido. Esta familia, el hermano Gavino y su familia, ha engrandecido al Señor. Y Dios ha engrandecido a esta familia. ¿De qué forma? Muchas formas. Usted oye el mensaje anterior, puede engrandecer en sabiduría, puede engrandecer
en conocimiento y puede engrandecer económicamente. Pudiente, Él es fuerte económicamente. Él es pudiente psicológicamente. Él es pudiente en sabiduría y fuerzas. Dios es bendecido. Esto es, engrandécela y ya te engrandecerá. Y el tiempo ya nos marcó. Vamos a terminar aquí, quizás en este. Vamos a ver si todavía. Vamos a ver. Esther. Vamos a ver la palabra es de Esther. Vamos a ver aquí. Esther. Ya no llegó el tiempo. Vamos a ver Esther todavía. Esther, vamos a ver qué cosas. Capítulo 10 de Esther. Y el versículo que vamos a leer es desde el versículo, veamos uno en adelante. Esther 10, 1 en adelante. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder, de su autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Verso 3. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz. ¿Por qué engrandeció Dios a este hombre Mardoqueo? Amán quería que se le inclinara. No, Mardoqueo dijo: yo no me inclinaré ante nadie, ante mi Señor, nuestra ley. ¿Ya se dieron cuenta que Mardoqueo no respeta a Amán? Todos los príncipes hasta le besan la mano, hasta se inclinan cuando pasa, pero ese Mardoqueo no. Sí, porque conocía que solo ante Dios se debe toda gloria. Y esto le valió a Mardoqueo, y dijo a Amán: preparen una horca de 50 codos, porque le cayó mal Mardoqueo. Y como era gran hombre el Amán, ahí van los 50. Ya señor Amán, ya preparando la horca de 50 codos. Sí, momento que se descuida, va a ser colgado ahí Mardoqueo, sin saber que el que preparó la horca para el otro, para él mismo. Más tarde, el pobre Amán que preparó la horca, él mismo. No hay una horca preparada así, como los señores. El Amán preparó una horca para Mardoqueo. Pues esa horca que él preparó, ahí mismo cuelgan a Amán y colgaron a Amán. Mardoqueo lo ofreció Dios. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la clave? Es lo que vamos. Porque cada mensaje tiene algo, su suceso, su parte principal del mensaje. ¿Cuál es? La parte principal es porque Mardoqueo, dice la palabra, que procuró bien el bienestar de su pueblo. Yo quiero que mi linaje, mi sangre, mi descendencia esté bien. Dice que Mardoqueo fue un hombre de paz, un hombre de bienestar. Y por eso Dios lo colocó a Mardoqueo. Y si usted ha leído acerca de la historia de Mardoqueo, el rey le dio su caballo y su corona y lo jaló un príncipe al pobre. El pobre Amán, pensando que él era, no, Mardoqueo montado sobre un caballo y sacando. Mire, Dios lo honró. ¿Por qué lo honró Dios? ¿Por qué lo puso en alto? Porque era un hombre de paz, un hombre de bienestar para su pueblo. Cuando nosotros los creyentes pensamos en el bienestar del pueblo del Señor, cuando hablamos paz en el pueblo, Dios va a enaltecer. Dicen unos hermanos: ¿qué será que el anciano fulano tal lo quieren más que el otro? ¿Por qué el anciano? Porque yo veo que más inclina a fulano tal. Es que es un hombre de bien, de bienestar y de paz. Ha ganado mucho el corazón del pueblo. ¿Pero por qué? Porque es un hombre de paz y de bienestar. Así que en esta hermosa mañana, mucho más que ver que Jesucristo fue enaltecido, exaltado, sublimado, puesto en alto. Mi siervo será puesto en alto. El creyente también. La benignidad a nosotros nos ha puesto en alto. Yo no soy digno de estar en un sitio de honor. No soy digno
nos ha colocado hasta este lugar. Esta familia del hermano Gavino, Dios lo ha puesto en alto. ¿Por qué? Porque la bondad, la de Dios los ha levantado. La sabiduría, engrandécela tú primero a la sabiduría y ya te engrandecerá cuando tú vayas abrazado. Hablemos paz y bienestar al pueblo del Señor. No estamos pidiendo en alto, sino que Dios coloque en alto a estos hombres de tal índole. Así que esta mañana acatemos su palabra, recibamos su palabra y estemos agradecidos con Dios, porque su benignidad nos ha puesto hasta arriba, nos sacó de la miseria, nos ha colocado hasta allá. Ha sido la bondad, la dulzura del Señor, no nuestra propia justicia, como dijo Daniel, sino las muchas misericordias, y el Señor bendiga sus palabras.